Escándalo con agencia de viajes que dejó el tendal. Ya serían más de 2000 los perjudicados. Y embarados en el exterior, más de 400 personas. Ampliana. Y atentos a esta información, porque únicamente por intermedio de un comunicado oficial, por una red social, es que terminaron diciendo que habían quebrado. Pidieron disculpas, dijeron que lamentaban no poder cumplir con sus obligaciones, pero hay personas varadas no solamente en la Argentina y en otras provincias. Estamos hablando de otros países como Turquía, China, donde finalmente se tuvieron que contactar directamente con la embajada para poder recibir ayuda del país argentino, de la embajada argentina en esos países. Estamos hablando de, en un primer momento, 400 varados, 2000 personas perjudicadas. En el día de mañana iba a partir un contingente de unas 50, 70 personas aproximadamente a Turquía y a Grecia. Ese viaje ya quedó cancelado de manera definitiva como excusa o fundamento de por qué había terminado quebrando esta importante empresa de turismo. Una empresa que es reconocida, una de las más grandes que hay en el país de Córdoba, pero aparte también tiene varias sedes en otras provincias como Tucumán, como Santa Fe, y trabaja en varias provincias de la Argentina. Lo que dijeron es que a partir del año 2015 comenzaron a tener traspiés económicos, la suba del dólar los perjudicó de manera muy directa, que habían cubierto algunos baches que tenían, trastabillado de alguna manera, pero que continuaron trabajando para poder cumplir con sus obligaciones. Quien puso en una red social un comunicado es el representante legal de la provincia de Córdoba, se llama Alejandro Seis Dedos. Primero colocó este comunicado, luego me imagino yo que al momento en la reacción de las mismas personas, muchas de ellas varadas en el exterior, y se estaban enterando de esta manera. O sea, hay que entender, uno puede comprender que una empresa pueda tener un problema, pero las personas que estaban en el exterior, decíamos países como China, México, Turquía, Italia, Grecia, este es el dueño de la agencia, el representante legal, Alejandro Seis Dedos, que es la persona que terminaba poniendo este comunicado en la red social diciendo que no iban a poder cumplir con los compromisos que habían tomado. En ese momento había varios contingentes que iban a partir hacia otros países, pero también había personas que ya estaban en esos países. Entonces, ante el corto, ante digamos, la suspensión de los pagos, no solamente a los hoteles, sino también a líneas aéreas, a transportes de micros de largas distancias para hacer todo lo que eran los tours, lo que terminó ocurriendo es que las personas llegaban al hotel, por ejemplo, y les decían que no le podían dar la habitación porque no había sido pagado el servicio, por lo tanto habían cortado la relación comercial que tenían con esta empresa. Las personas que, si bien normalmente cuando se van a otro país llevan un monto de dinero como para poder realizar compras u otras cosas, tuvieron que comenzar a contar con lo que es el pago de dinero a hoteles, por ejemplo, que no contaban porque ya estaba pagado directamente desde la Argentina. Estamos en comunicación directa con Mario Solís, que es periodista en Calamuchita, nuestra provincia de Córdoba, y es uno de los damnificados. Tenga usted muy buenos días. Le agradezco mucho su tiempo, un abrazo muy cordial desde acá, muy contento de poder dialogar con usted. ¿Cómo está? Bien, ¿y cómo está usted? ¿Qué le pasó? Y bueno, la verdad que ahora un poco más tranquilo, porque ya estamos de nuevo en casa, digamos, pero en la semana anterior, el día 12, nosotros nos movilizamos desde el Valle de Calamuchita hacia la ciudad de Córdoba, y allí tomamos un avión a la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos en un hotel de la calle Paraguay al 400. El primer día debíamos descansar porque recién el 13 a la hora 23 viajábamos rumbo a Doha en un primer momento para dormir allí, después pasar a Estambul, que era nuestro destino inicial, digamos.
En el día 13 nos avisan que había algunos inconvenientes. Cuando yo le consulto al coordinador cuál era el inconveniente por el cual nos postergaban el viaje para el día 14, no me supo responder, me dijo que no había información de la empresa. Nosotros, mientras tanto, seguíamos en Buenos Aires, nos dicen de la empresa que nos quedemos tranquilos, que directamente el tema pasaba por una cuestión operativa, que nos quedemos tranquilos, que todo se iba a solucionar. El problema es cuando al otro día, mientras caminábamos tranquilamente por Palermo como para matar el tiempo para el viaje, nos llaman al hotel y nos dicen que la empresa había quebrado. Bueno, a partir de ese momento se originan, imagínese usted, una serie de detalles realmente dolorosos para un montón de gente que en muchos casos había ahorrado durante mucho tiempo para poder hacer su viaje en el año, para poder directamente compartir momentos con su familia, para poder disfrutar de sus vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mario, ¿usted sí, lo habían pagado ya? Todo, Todo, absolutamente todo. Absolutamente. Claro. Ahí ahí es donde se origina todo este inconveniente, que súmelo a usted a todo lo que se está viviendo, ¿no? Una situación un poco compleja, detalles, bueno, para mi caso, que también desde hace 30 años trabajo en la comunicación social, es como para sentarse a escribir una nota realmente extensa de todo lo que se ha vivido en ese momento desde que hacen el anuncio. En la mayoría de los casos, imagínese usted, se trata de gente mayor. A todos nos dejaron directamente afuera del hotel sin decirnos absolutamente nada. Nos pedían por favor que sacáramos las valijas de adentro del hotel, porque claro, era tampoco lógico, le pagaban al hotel. Exactamente, el dueño del hotel estaba enfurecido porque tampoco le pagaron al hotel. Entonces yo, a través de contactos y amigos que tengo en Buenos Aires, pedí que se dirigieran al lugar para poder charlar con la gente y para poder hacer público esto, que ha tenido una enorme trascendencia en las últimas horas, sobre todo en Córdoba, porque debe usted también saber que esta es era una de las principales operadoras turísticas de la provincia de Córdoba y una de las más importantes del país. Por eso yo creo que lo que ustedes bien hacen, que creo que era lo que yo pedía a los medios de comunicación desde un primer momento, es mostrar al dueño de la empresa, ¿no? Porque, ahí está en cámara en estos momentos. Claro, porque el problema es que generalmente este tipo de historias se repiten, y de acuerdo a lo que hemos podido averiguar, ya existió con anterioridad una historia similar con esta persona. Es decir, entonces tenemos que acostumbrarnos también a vivir en un país serio, en un país en donde se cumpla con la palabra, en donde se sea honesto, porque si no nos vamos mucho con la boca, y a la hora de hacer las cosas no las hacemos bien. Señor Solís, lo que no tenemos que permitir es que dentro de unos años se vuelva a repetir la misma historia, ¿no? ¿Usted tomó contacto con algún otro grupo familiar que también es damnificado? Sí, nosotros estamos en contacto a partir de ese momento con quienes compartieron con nosotros el viaje, que era también un grupo muy importante de gente de toda la Argentina. No tengo, mire, si usted tiene 30 segundos, permítame comentarle una de las anécdotas. Una de las personas que viaja con nosotros, un matrimonio de la ciudad de Santa Fe. Se vinieron en auto desde Santa Fe hasta la ciudad de Córdoba, donde dejaban el vehículo para allí tomar el avión e irse a Buenos Aires. Cuando ellos se quedan en Buenos Aires con esta noticia, la agencia que les había vendido el viaje no les atendía el teléfono. Tuvieron que tomar sus valijas, gente, le estoy hablando de 80 años, tomando sus valijas para ir a la terminal de Retiro porque no había vuelos, para tomarse un colectivo para venir a Córdoba, cruzar toda la ciudad para buscar su auto y para después volverse a Santa Fe. Me parece que un ser humano tenga que pasar por estas cuestiones y que nadie se haga cargo de nada, todo el mundo mire para otro lado, es un poco complicado. Lo que sí le quiero aclarar es que apenas cuando nosotros llegamos acá, la agencia que nos había vendido a nosotros el viaje, que es de Río Tercero y que se llama Sol Latino, sí
nos atendió de maravillas y nosotros tuvimos una reunión en las últimas horas con ellos, con los propietarios de la empresa, que dijeron: nos duele haber tenido que pasar por esta situación, nosotros nos vamos a hacer cargo de todo lo que tengamos que hacernos cargo para que ustedes puedan hacer el viaje. Bien. No es esta la situación de todos. Eso por un lado. Hay Claro, algunas digamos, agencias porque que todavía hay empresas no han... de turismo que le compran a esta como mayorista. Exactamente, porque Bien. esta empresa es mayorista. Está bien. Entonces hay un montón de subagencias, para nombrarlas de alguna manera, Está que bien. están metidas en un lío, porque no es lo mismo reconocer si vendiste 1, 2 o 3 pasajes que si vendiste 20 Claro, o 30, porque claro, no te alcanza obviamente. para hacer frente a semejante situación. Entonces, muchas están pensando en cerrar. Y otra cuestión que he leído también, que es el tema de la difícil situación por la que atraviesan las agencias de viaje, y que esto genera un nuevo problema, porque ya los viajes al exterior por el precio del dólar han caído notablemente en los últimos tiempos, y hay terribles problemas con el tema de la financiación, tanto con tarjetas de créditos como con créditos bancarios, que han subido los intereses en los últimos tiempos de una manera horrorosa. Por lo tanto, para ellos, que se les sume además este problema, es mucho más complicado todavía, ¿no? Por eso creo que es mucho más difícil y más profundo para analizar que lo que se ve así rápidamente a manera de título. Puede afectar enormemente el movimiento del sector en los próximos meses. Señor Mario Solís, le agradecemos mucho, lo vamos a molestar en estos próximos días a ver qué respuestas tienen, si hay solución, y también qué pasa con los otros damnificados, que por la información que se tiene son muchos, algunos dicen hasta 2.000 personas en nuestro país. Bien, le agradezco mucho, le mando un abrazo muy cordial, le digo que como amante de la comunicación social me gusta mucho verlo ahí, mucho más de donde estaba antes y más firme junto al pueblo. Le mando un abrazo, hasta luego. Muchas gracias, señor. Bueno, a ver las superpoderosas.